abogado y visitante pasante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte de Arica, ex becario del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ex especialista legal de juzgados civiles y constitucionales de Lima. Por favor, fuertes aplausos. Buenas noches a todos. Vamos a ver todo lo que es, esta noche, lo que es causales de improcedencia del proceso de amparo. Para esto quisiera hacerles primero una consulta. El día de hoy, si bien va a haber una temática de una exposición, personalmente a mí no me gusta estar hablando y que la gente no interactúe. En todo caso, les pediría por favor que me apoyen en el desarrollo de la ponencia. ¿Qué podemos entender para esto? ¿Qué podemos entender por causales de improcedencia del proceso de amparo? ¿Alguien puede decirme por lo menos qué entiende por causales? ¿Motivos? ¿Qué más? Falta de oportunidad en el fundamento de Eso no sé. ¿Sí puede ser una causal? ¿Qué más podría ser? Cuestionamiento. ¿Qué más? las causas por las cuales no procede. Solamente el término jurídico de causal. Estamos hablando ahorita solamente el término jurídico causal. ¿Qué es lo que podemos entender por causal? O por causalidades. Acá el compañero dice motivos, falta de fundamento. ¿Qué más podría ser? Impedimentos. ¿Razones? ¿Ustedes creen? Improcedencia. ¿Qué entendemos por improcedencia? ¿Qué más? No es viable. ¿Qué más? Pero en sí, viéndolo desde el punto de vista jurídico, ¿qué es improcedencia? ¿Es un tipo jurídico? ¿Es una institución jurídica? ¿Es un término jurídico? ¿Es un término coloquial? ¿Qué podemos entender por improcedencia? Claro, es una institución jurídica. Excelente. Acá el compañero dice que es una institución jurídica. Acá el compañero dice que no. ¿Por qué es una institución jurídica? Más que nada, justamente va dentro del fundamento del derecho. Del derecho como un conjunto de normas, porque pertenece a un conjunto de normas. Usted. Es un término jurídico utilizado para decir que no es la vía o que la institución jurídica no puede aceptar esta acción. Entiendo que su posición es que la improcedencia es un medio para que la institución jurídica, que en este caso es el amparo, determinar si es viable o no. Interesante. Pues bueno, improcedencia como tal es una institución jurídica. ¿Ya? Es una institución jurídica. Al hablar de instituciones jurídicas, estamos diciendo qué cosa. ¿Qué es una institución jurídica? Es algo que regula relaciones jurídicas. Según Cabanelas, institución jurídica es aquella figura jurídica que está inmerso dentro de todo el engranaje legal y que sirve mayormente para temas netamente, ¿qué tipo de temas? ¿Procesales o de carácter sustantivo? Procesales. Entonces vamos bien por ahí. ¿Y qué podemos entender por proceso? A ver, ¿qué podemos entender por proceso, señores? ¿Qué es un proceso? Todos acá, la gran mayoría, ya somos abogados, algunos estudiantes, y desde el primer ciclo de Derecho nos enseñan qué es el proceso. Para cada uno de nosotros, ¿qué podemos entender por proceso?
Conjunto de pasos. ¿Eso es en término jurídico o en término coloquial? Jurídico. Conjunto de pasos. Puede ser. Conjunto de actos jurídicos. Conjunto de actos jurídicos. ¿Por qué son actos jurídicos? Porque establecen regulaciones dentro de lo que es el derecho. ¿Eso no sería el ordenamiento del acto jurídico? Probablemente sí, no estoy muy lejos. No, está bien. Para eso justamente es que pido la intervención de ustedes, para sacar todas esas dudas que existen. Proceso, conjunto de pasos, conjunto de actos jurídicos. ¿Alguien más o más? ¿No entiendo más? ¿Nadie? Son las fases o etapas que nos ayudan a llegar desde una acción hasta una sentencia. ¿Siempre es en sentencia o también puede llegar en calificación? Bueno, según el Tribunal Constitucional, cuando hablamos de procesos son conjuntos de actos jurídicos, ¿ya?, debidamente ordenados y concatenados. ¿Qué quiere decir? Que el proceso tiene un inicio, está debidamente regulado y establecido cuáles son las pautas que se debe de seguir. ¿Para qué? ¿Para qué se forma todo ese proceso? ¿Qué es lo que se busca con todo ese proceso? La legalidad. La tutela jurisdiccional efectiva. La tutela jurisdiccional efectiva, pero la tutela jurisdiccional efectiva, ¿acaso no la solicitamos con la demanda? Y esa demanda no entra al proceso. No se somete a un proceso. Está bien, pero por ahí falta un poquito más de sal. A ver. El proceso. ¿Qué es lo que uno busca en un proceso penal, por ejemplo? Esclarecer un hecho. En un proceso laboral, Esclarecer, digamos, qué normas, digamos, han obviado para el despido, por decirlo. y eso, ya. Es decir, ¿qué es lo que se busca con el proceso? La verdad, señores. La verdad. ¿Y esta verdad en dónde está contenida? No. Hacemos todo el proceso en la sentencia. Exactamente. Entonces, ya sabemos que causales es motivos, razones. ¿Sí? ¿Pero qué es la verdad? Eso es lo que le preguntó Jesucristo. No, eso es lo que le preguntó Pilatos a Jesús. Pero hubo alguien que se entrometió y nunca supimos qué es la verdad. Bueno, debemos entender más aún en el derecho constitucional qué es la verdad. Y hay filósofos que tratan sobre eso. Uno de ellos es Nietzsche. Entonces es importante saber qué es la verdad. Porque la verdad no es eterna. Es relativo, ¿no? Por ejemplo, si nos metemos al término de la verdad, Robert Alexis dice que la verdad son preposiciones que son aceptadas dentro de una comunidad. Puede Nietzsche ser. no dice eso. Nietzsche dice que la verdad es aquello que impone el poderoso. Otro ejemplo, por ejemplo, Mario Bunker, que hace poco nos dejó. Bunker decía que la verdad es la afirmación aceptada por es la verdad aceptada por el ignorante y puesta por el libre. Pero creo que esto no es filosofía, entonces no vamos a hablar por acá. Ya estamos entrando mucho en filosofía. Entonces, causales son motivos y procedencia, institución jurídica. Proceso, conjunto de pasos o de actos jurídicos. ¿Y qué es el amparo? El amparo no como proceso, sino como institución. ¿Qué ustedes entienden por amparo? Como
término jurídico. Es una institución jurídica en el cual se regla, digamos, se reclama, digamos, los derechos fundamentales. Bueno, el amparo como figura jurídica, ¿ya? Ahí establece, busca proteger los derechos constitucionales. Eso es. Ustedes habrán escuchado en varias ponencias o en varias vistas de la causa, dicen, ¿no? Mi defendido tiene derecho a tal, al amparo del... Cuando dice al amparo del, ¿qué es lo que está diciendo? Que busca proteger sus derechos constitucionales. ¿En base a qué? En base a la Constitución. Acá les he puesto el término rechazo y límite. ¿Por qué? Porque si bien es consecuencia de la improcedencia, ¿ya? El Tribunal Constitucional siempre le ha gustado adornar los términos. Entonces, ¿qué dice? Para esto hago una pausa, no se preocupen, les voy a dejar las diapositivas. Lo que más quiero es que intervención, pero yo les voy a dejar las diapositivas, no, la primera todavía. No, ahí. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, en su sentencia en el Cámara Hernández, número 1417 de 2015, establece que se declaró improcedente la demanda bajo los que está dentro de uno de los causales del artículo 5, del artículo 6, 43, 45, 47, 48 del CPC. Y como consecuencia de esa declaración de improcedencia, se va a rechazar in limine. Es decir, como consecuencia, cuando resulte manifiestamente improcedente la demanda. ¿Y cuándo estamos ante una improcedencia? Ahorita lo vamos a ver. Siguiente. Como les decía, en los procesos constitucionales, el legislador en el año 2004 estableció lo siguiente: una tabla general de causales de improcedencia, ¿ya? De manera genérica, que lo encontramos en los 10 incisos, disculpen, en los 9 incisos del artículo 5 del Código Procesal Constitucional, y uno de manera más específica en el caso del amparo en los artículos 45, 46 y 47 del Código Procesal Constitucional. Porque en ese entonces el tribuno establecía que como se estaba creando por primera vez un código procesal a nivel constitucional, tenían que, para administrar una justicia debida, tenía que ser esta de carácter especializado. Por eso es que crea causales de improcedencia netamente específicas. Siguiente. Comenzamos con las causales. Primero, el inciso 1 del artículo 5 establece que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidas en forma directa al contenido protegido del derecho invocado. ¿Qué podemos entender por eso? ¿Qué podemos entender? Que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido. ¿Qué podemos entender por eso? No está comprendido dentro de los artículos de la Constitución, no hay relevancia. ¿Qué más? Que no vulnere derechos fundamentales. Es número clausus. Y en todo lo de la técnica legislativa, sí. Causales de improcedencia es números clausus, nunca es apertus. ¿Y por qué? Y eso se da más que todo por un tema de predictibilidad normativa. Pero bueno, seguimos. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido. Ustedes me han dicho que no es relevante, que no protege derechos fundamentales, ¿no? Pero podemos entender que en los hechos y el territorio, cuando uno redacta bonito su demanda, cuenta qué es lo que ha pasado y pide algo. Entonces, si no hay congruencia entre esos dos, no tendríamos algo jurídicamente sustentable. Pero acá viene mi pregunta. ¿Qué entendemos por contenido constitucionalmente protegido? Derecho fundamental vulnerado. Derecho fundamental vulnerado. ¿Y qué diferencia hay entre los derechos comunes y los derechos fundamentales? Y entre los derechos esenciales, ya pongámoslos así, porque más adelante lo vamos a ver. Estricta. ¿Cuál es la diferencia entre derechos fundamentales y derechos esenciales? Los derechos están contenidos en la ley. Sobre la ley. Bueno, los derechos comunes sí se ven, porque los derechos fundamentales provienen de constitucionalizar los derechos humanos y contenerlos en nuestra Constitución. ¿Ya? Es decir, entiendo que todos los derechos humanos están contenidos dentro de nuestra Carta Magna. ¿No? Sí. Sí, no hay más. Es decir, si no está en la Constitución, no hay más. No puede haber más. Pueden haber más. Claro, porque el derecho va surgiendo porque la sociedad va viviendo. Ya. Y hoy el derecho a tener internet no puede ser un derecho fundamental, pero mañana sí. O sea, el proceso de la convivencia va extendiendo una serie de derechos, como también acortando una serie de derechos. Ya. A ver, tenemos que tener en cuenta algo. ¿No? Bueno, ya. Vamos a diferenciar. A falta de 1 y 2. A ver, señores. Hay miles de tratadistas que se tiran todo un compendio en hablar de esto. Los derechos humanos, ¿ya?, son todos aquellos derechos reconocidos por quién, por una persona o por el Estado. Por el Estado. Son aquellos derechos que son reconocidos por el Estado. ¿Solo por el Estado o también el Estado a través del Ejecutivo y del Legislativo, o también reconocidos por el Poder Judicial? ¿Ustedes qué dicen? O mejor dicho, por un ente de administración de justicia. ¿También? Claro. Entonces, esos son los derechos humanos. En nuestra Constitución, los derechos humanos están claramente especificados, ya en su máxima, que es el artículo 1 y el artículo 2. Pero también el siguiente, que es el vecino, el artículo 3, establece derechos innominados. ¿Qué quiere decir que esos derechos innominados? Que aparte de esos derechos que existen, hay otros derechos que están en la Constitución, que no están en la Constitución, pero que son reconocidos por ¿quiénes? Por pactos internacionales, por tribunales externos de derechos humanos, los cuales el Estado haya reconocido su competencia, y por cualquier otro organismo internacional que permita la maximización de un derecho. Entonces, ahí tenemos qué son los derechos humanos. Pero, ¿qué pasa con estos
estos derechos humanos? Como sabemos, son interdependientes y comúnmente lo conocemos porque el derecho comienza donde termina el derecho del otro. Entonces yo acá tengo mi derecho. Este es mi derecho. Edgar Carpio, Pedro Grandes y Sagasti, si no me equivoco, hablan sobre una teoría, la teoría del huevo. Esta teoría del huevo, ¿en qué consiste? Todos conocemos un huevo. Tiene su parte clara, su parte hielo. Eso grafiquémoslo como un derecho fundamental. Por ejemplo, el derecho a la libertad. ¿Qué dice? El derecho, por ejemplo, cualquier derecho, tú puedes afectar tu parte clara, pero nunca su parte dura. Entonces, la parte yema o la parte dura, ese aspecto o esa forma se llama derechos esenciales. Son los que no se negocian. ¿Por qué? Porque si tú afectas en algo, ya estás vulnerando al ser humano como unidad. ¿Está claro hasta acá o...? ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de derechos humanos, son todos los derechos que tiene el ser humano que ha sido conseguido y reconocido durante la lucha y el tiempo, ¿no? Mediante las diversas manifestaciones que ha logrado tener, ha logrado conquistar. Cuando hablemos de derechos fundamentales, son los derechos mínimos necesarios que debe tener una persona para vivir. Esos son los derechos fundamentales. Y los derechos esenciales es este núcleo duro. Esto de acá. Si nosotros permitimos o el Estado no cumple su obligación de respeto y garantía, estamos hablando de una vulneración de derechos fundamentales. ¿Ya? Entonces, más o menos han entendido los tres tipos de derechos. O las tres que subdividen los derechos. Nosotros, ¿sí? ¿Me ibas a preguntar? Las comunidades nativas tienen su propia ley interna. Eso va a 24. Muy bueno. 127 OIT. ¿Quiero hacer una pregunta previa? Sí. No, porque son esposos. Podría ser, por ejemplo, te pongo un claro ejemplo, el derecho al tránsito. ¿Ya? Uno sale de su casa y mañana ponen 2 barreras y te prohíben continuar. Te está vulnerando tu derecho, ¿sí? Te han cortado esta parte. Pero tú puedes tranquilamente caminar e irte por otra calle. Pero ¿qué pasaría si esa reja o esos barrotes los ponen en la puerta de tu casa? ¿Dónde estás vulnerando? Yema. Ya. Ahora, del 169 OIT, las comunidades campesinas y nativas, al ser grupos vulnerables, están tratadas como una norma diferente, ¿ya? Pero dentro del marco constitucional, ¿ya? Lo que ellos tienen es que también se rigen por esto, pero el Estado tiene mucha más cuidado, ¿ya?, en proteger y ver este núcleo duro. Tiene un poco más de cuidado. ¿Por qué? Porque, a ver, ustedes, una consulta. La discriminación. ¿Todo tipo de discriminación es mala? ¿Sí? ¿No? A ver. Sí. No. ¿No? ¿Sí? No, si todos ¿No? somos seres humanos. Si todos somos seres humanos.
tenemos vida. ¿Por qué está afectando la dignidad? Bueno, Generalmente quiere decir que es negativo, pero circunstancialmente se justifica. Se justifica porque, por ejemplo, ahorita el problema que tenemos a nivel mundial del coronavirus. Entonces, a esa gente tenemos que, de cierto modo, discriminarla, separarla, privarla de su libertad para que no afecte, digamos, la pandemia. Para mí, digamos, es un enfoque, digamos, un poco de discriminación de acuerdo a la enfermedad. bueno, el Tribunal Constitucional, en diversa jurisprudencia, ha establecido que existen dos tipos de discriminación. No toda discriminación es mala, y se la voy a poner ahorita. Cuando usted sube al carro, ve unos asientos rojos. Cuando usted va al banco, hay una cola preferencial. Cuando yo pago mi pasaje, tengo que pagar entero. En cambio, la señorita, medio. ¿Y por qué creen que sí está permitido? Porque también está establecido dentro de la norma que cabe esa facilidad de estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene diferencia a mí de la señorita, aparte del sexo y la edad? ¿No? Lo que le acabo de decir, está estudiando. Está Está estudiando. estudiando y está establecido, digamos, el derecho que se tenga eso. Es un derecho adquirido. Un derecho adquirido por lo que está estudiando. Su grado de vulnerabilidad. El grado de vulnerabilidad, señores. Un segundo. La discriminación negativa es la que se hace sin motivo alguno. ¿Ya? Es decir, no hay un fundamento por el cual yo lo discrimine a la persona. En cambio, en la discriminación positiva se da para qué? Para aquellos grupos vulnerables. Porque dentro de toda nuestra sociedad tenemos grupos vulnerables. Las comunidades campesinas, los estudiantes, las mujeres gestantes, la gente de la tercera edad. Entonces, a esos grupos vulnerables les tenemos que dar ¿qué cosa? ¿Se considera también a los enfermos? Acaba de decir. Enfermos, dependiendo en qué clasificación de enfermo. Porque, por ejemplo, yo no voy a discriminar, no voy a clasificar a una persona que está con una gripe temporal, ya que es un H1N7 creo que es, y otra persona que está con gripe y que está con coronavirus. Son dos personas muy diferentes. Y en el caso del coronavirus lo que se está haciendo no es discriminación, sino lo que se está haciendo es un tema de selección con la finalidad de ¿qué? No prevenir. Proteger a la comunidad que está sana. Y mantener a aquellas personas que están porque cualquiera de nosotros nos podemos enfermar. Pero eso que usted acaba de comentar lo dice la Constitución, los cuatro. Ellos, Los niños, claro. es un mandato constitucional que ya, digamos, salta el tema de la discriminación, porque ya jurídicamente existe como mandato. O sea, ya se aparta un poco de la discriminación por esa obligación que establece el artículo 4 de la Constitución Política Del Perú. Sí, pero acordémonos que hay más grupos vulnerables. Y entonces no solamente porque la Constitución lo diga, uno tiene que protegerlo, sino por cualquier otro convenio internacional. Por ejemplo, ¿por qué se protegen a las comunidades nativas y ahorita? ¿En qué parte de la Constitución se establece? En los 19. ¿Se dan cuenta?
Por eso les hablaba del artículo 3. ¿Se acuerdan lo que les decía? Los derechos innominados el Estado debe proteger, ¿ya?, al haber reconocido la competencia de tribunales supranacionales o ¿qué más les dije? Instituciones que ayuden a maximizar ¿qué cosa? La defensa de los derechos fundamentales. Entonces, volvemos ya a lo que es el inciso 1. Entonces, cuando se habla del inciso 1 y del artículo 5, en el extremo de que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido, ¿qué podemos entender? ¿Por qué se declarará improcedente la demanda? ¿Qué podemos entender por el contenido constitucionalmente protegido? Ya lo hemos dicho. Cuando se afecta ¿qué? Esenciales. Si no se afecta el derecho esencial, ¿qué se declara? Improcedente. Ahí está. Siguiente. En la praxis jurisdiccional, uno se puede dar cuenta que hay buenos abogados y abogados. Aunque siempre a la legislación no le echa la culpa al demandante, al abogado. Jamás, si usted revisa cualquier norma, el abogado nunca tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Y si estás defendiendo al acusado, ¿quién tiene la culpa? ¿El abogado tiene la culpa? Somos santos. Nosotros no cometemos errores. Son terceros los que cometen errores. Entonces, este artículo 5.1, ¿qué enfrenta? El deber de motivación que tiene el demandante al presentar sus escritos versus el juris nobis curia que tiene el juez. ¿Por qué? Porque toda persona cuando solicita tutela jurisdiccional efectiva tiene la convicción o la certeza de que se le está amenazando o vulnerando un derecho fundamental. Pero a veces, como buen romántico, decimos mucho, pero no decimos nada. ¿Ya? Vale. Y el juez revisa, regresa por favor. El juez revisa y dice, mira, como los hechos y el petitorio no hay conexión, siguiente, como no hay conexión, improcedente, a la mierda. ¿Y dónde queda el juris nobis curia? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó, señores? Para esto, el Tribunal Constitucional en el expediente 62-18-2007 estableció que, en primer lugar, el juez constitucional, al ser la justicia constitucional, no una ordinaria, ni extraordinaria, ni una justicia extraordinaria, sino una verdadera justicia, que es una justicia especial. ¿Y por qué es especial? ¿Porque vulnera o porque protege ¿qué? Derechos fundamentales o derechos esenciales. Entonces, ¿qué le dije? Mire, señores jueces constitucionales, ustedes no le van a tener fácil. ¿Saben qué? No basta que ustedes vean que no hay conexión lógica, sino ustedes tienen que revisar. Háganle chamba, pues. Revisen. Miren, si hay vulneración de un derecho fundamental. Aquellas interpretaciones formalistas y literales sobre derechos fundamentales, eso es lo que le dice. No puedes, tú por hechos formales, decir ya, improcedente. Olvídate de eso.
Tienes que chambear, para algo te pago. Una vez que tú hayas determinado que existe vulneración de derechos fundamentales, te quedan dos opciones. Si eres tan buena gente porque Perú ganó, admite ese trámite. Y si Perú empató, inadmisible para que la arregle la situación. ¿Ya? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Identificar la verdadera pretensión del demandante. ¿Sí? Identifícala. Date la chamba, mira. Y después que la has identificado, ¿ya? Tendrás, ¿y sabes qué hacer? Tendrás que protegerlo. Si yo pedí, por ejemplo, una persona de 60 años, yo represento a una persona de 65 años, y estoy pidiendo su derecho de pensión, ¿no? Y solamente el demandante dice, ¿sabe qué? ONP no encuentra mis recibos y está vulnerando mi derecho a la pensión. El operador de justicia, que es el juez, ¿ya? Por ese tecnicismo formalista, no lo debe declarar improcedente. Debe ver si hay una vulneración. Y si ve que hay esa vulneración, debe de admitirla a trámite. O si no, si ya es muy, muy difícil, deberá de declararla inadmisible. Siguiente. El inciso 2 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional establece que será improcedente la demanda o se declarará improcedente la demanda si es que existen vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate de habeas corpus. ¿Qué podemos entender por vías procedimentales específicas? La vía ordinaria igual puede proteger igual de los casos. ¿Ya? El otro es el agotamiento de las vías. ¿Alguien más? Hay que partir de un hecho. Así como el derecho penal es la última ratio a nivel ordinario, a nivel esencial, o de derechos esenciales, el amparo o cualquiera de los 7 procesos constitucionales ya son la última ratio. Entonces, si existe otra vía igualmente satisfactoria en la vía ordinaria, ya se podrá sacarlo de la vía constitucional y llevarlo a la vía ordinaria, la pretensión. ¿Qué podemos entender de... A ver. Siguiente. Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado que ahora el Tribunal Constitucional el día de ayer, milagrosamente, le ha devuelto a Scotiabank nada más y nada menos que 500 millones de soles por una deuda tributaria. Ayer no le ha devuelto. ¿Ustedes creen que temas tributarios, por ejemplo, se pueden ver en amparo? Primero. Y segundo, porque existe otra vía, que es el proceso de revisión de multas tributarias o de temas tributarios. Pero, a nivel tributario, y eso sí es un paréntesis, sí hay un juzgado especializado en tributario. ¿Sí? Pero solamente ellos ven qué temas. Derechos esenciales. ¿Por qué le está devolviendo el Tribunal Constitucional a Scotiabank
500 millones de soles. Porque lamentablemente la SUNAT no le hizo o no le tramitó un debido procedimiento. Entonces, ¿qué pasó? Que SUNAT en el ejercicio 2009 detecta, en el ejercicio contable 2009 detecta que Scotiabank había omitido declarar ciertas cosas. Y eso ascendía a 300 millones de soles. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que de la noche a la mañana el SUNAT hizo un proceso coactivo sin habérselos notificado. Entonces, ¿qué hace Scotiabank? ¿Se va al proceso ordinario o se va al proceso constitucional tributario? ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿El debido proceso o el debido procedimiento? El debido procedimiento. ¿Se dan cuenta? Pareciera, y yo les puse la trampa, se les dije, ¿no? ¿Qué tiene que ver temas tributarios acá? Cuando comencé. Pero si ustedes se enfocan en temas por derechos fundamentales, como es el debido proceso o el debido procedimiento, podemos ver que sí, que tranquilamente puede ir a un proceso constitucional. A pesar de que la vulneración es una persona jurídica. Otra persona humana. Eso de ahí se lo voy a responder en el octavo, noveno, acá. Todavía hay que hacerle una pausa. Legalidad versus derechos de administrar justicia. Las causales versus la obligación del juez de administrar justicia. Todos los jueces tienen la obligación y el deber de asegurar la supremacía de la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Respeto y respeto. El Estado, respecto a todos nosotros, ¿qué obligaciones tiene? Tiene dos. Y lo establece el artículo 1 de la Constitución. Respeto. ¿Y qué más? Más que la defensa. Hay algo más arriba que la defensa. La dignidad. Ya, pero ¿cómo hago efectivo esa dignidad? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué figura jurídica? Garantizar. Por ahí va. El Estado tiene dos obligaciones con nosotros. La obligación de respeto, es decir, que él no vaya con una locomotora y nos arrolle, y la obligación de garantía. Así se construye y se mueven los derechos fundamentales respecto a las personas. Cuando ustedes le pregunten cuáles son las obligaciones del Estado, respeto y garantía. Sigan, por favor. En esta, al igual que en la anterior causal, el juez constitucional tiene un trabajo mayor que cualquier juez ordinario. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que verificar o tiene que ver que exista otras vías igualmente satisfactorias, sino tiene que cerciorarse que esas vías cumplan la finalidad. Porque si no cumplen, porque si por ejemplo, acá habrá varios colegas que litigan, cuando quieren ir a reclamar un derecho, un despido por ejemplo, ¿dónde van? ¿Al amparo o al proceso laboral? ¿Por qué? Aparte de eso, ¿por qué? Por un tema de tiempos. De tiempos, más que de competencia y todo lo demás son tiempos. La efectividad, porque lo que ustedes quieren es que se le resarce el daño para poder cobrar.
que se le resarce el daño a la víctima y de paso ustedes también pueden cobrar. Si viene alguien y dice, doctor, me han despedido, te vas a un juzgado constitucional de acá de Lima que tiene 9.000 expedientes o te vas a un juzgado laboral que tiene 2.000 expedientes. Exactamente. Eso es, la efectividad. Tenemos que buscar tiempos, tenemos que buscar la máxima protección de los derechos fundamentales. ¿Ya? Pero aparte de eso, hay otros 3 requisitos para determinar que la vía constitucional es la vía idónea. Y están acá. La primera es que la resolución que fuera emitida podría brindar tutela adecuada. Lo que les decía. ¿Me voy a un juzgado laboral de 2.000 o me voy a un juzgado constitucional de 9.000? ¿Cuánto se va a demorar en calificarme? Tiempos. Segundo, que no exista riesgo de que se produzca la irreparabilidad. Una persona que tiene 64 años, que está a punto de jubilarse, le falta un año para que se jubile y le faltan 6 meses de aporte, ¿por dónde te vas? Que no exista necesidad de tutela urgente derivada de la relevancia del derecho o la gravedad de las consecuencias. Pero los procesos laborales no hay reposición, no es solo que lo pasa. Pero laborales se indemnización. Sí, y es público, pero si es privado. Disculpa, si no especifique eso si era público o privado. El público es Patuco, mató todo, y el privado. Siguiente. Al inverso, si falta alguno de estos requisitos, ¿qué significa? ¿A dónde se debe de ir? Sí, lo mismo que les dije. Siguiente. El inciso 3 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional establece que es improcedente la demanda cuando el agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de su derecho constitucional. ¿Qué podemos entender? Que haya recurrido previamente a otro proceso judicial. Pero si por ejemplo al laboral, eso podría ir al amparo. Es un ejemplo. Por ejemplo, si el laboral va por beneficios sociales y en el otro va por reposición, ¿qué le quiero decir con esto? Que no necesariamente la misma persona puede presentar 2 procesos diferentes, sino que el juez tiene que cerciorarse que esos 2 procesos vayan respecto a la misma litis. Porque si van en diferentes litis, sí puedes entrar al proceso constitucional. Esto también, ¿por qué se hace? Con una finalidad de evitar sentencias contradictorias. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la finalidad de un proceso? Determinar la verdad. ¿Y qué más? Crear paz social. ¿Ustedes creen que con 2 sentencias contradictorias hay paz social? No hay paz social. Siguiente. Inciso 4. No se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos por este código y en los procesos de habeas corpus. Lo que decía el joven, no se agotó la vía previa. El Tribunal Constitucional ha establecido parámetros respecto a la exigencia del agotamiento de la vía previa. Está establecido en el artículo 45 del Código Procesal Constitucional y señala que lo normal es que el Estado, que la persona haya agotado el procedimiento administrativo. ¿Y por qué creen que pasa eso? ¿Por qué creen que le exige a que se agote la vía previa?
puede No, material. en aquella vía puede lograr una sentencia que evite llegar a un tema de amparo. Podría ser. ¿El Estado qué tiene? ¿Cuál es su máximo derecho que tiene el Estado? Jus imperium. Ese es el máximo derecho que tiene el Estado. ¿Y cuándo se creó el Jus imperium? Vamos a volvernos a la época de Napoleón. Cuando firmamos el pacto social. Cuando se juntó un grupo de personas y se dio parte de sus derechos para crear una ficción jurídica llamada Estado. A ese Estado se le entregó el Jus imperium, el imperio de la ley. ¿Qué quiere decir? Que el Estado era el máximo, pero él no puede o no podría tener un amplio poder, tiene que estar regulado. Y es que por eso que Juan Jacobo Rousseau dice que el imperio del Estado es el imperio de la ley, porque es su derecho y su límite. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que el Estado tiene una característica fundamental, que es el autogobierno. Entonces, cuando te pide o dice, agota la vía previa, lo que te está diciendo el Estado, oye, dame la oportunidad de corregir la barrabasada que he hecho. Pero si aún así, mis entes, a nivel de poder ejecutivo o legislativo, le han fregado, ándate a alguien, ¿ya? Que también forma parte del Estado, pero que te va a proteger. ¿Cómo se llama ese ente? Poder Judicial. Y dentro de ese Poder Judicial, ándate a un sistema especial. ¿Y ese sistema especial cómo se llama? Proceso constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué es especial? Porque es urgente, es un autoritario y protege sobre todo, ¿qué cosa? Derechos esenciales o derechos fundamentales. Eso es. Siguiente. No obstante eso, si el Estado ha cometido la barrabasada, el mismo Estado, y no ha corregido su error en las vías previas, el propio código, y como consecuencia del debate de los legisladores, dijeron que pueden haber excepciones. Y estas excepciones son tres. La primera, que una resolución que no sea la última en vía administrativa es ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede consentida. ¿Qué se está violando acá? Cuando se ejecuta una resolución antes que sea consentida, ¿qué se está vulnerando? Cosa firmada, cosa decidida. Si estamos en procedimiento administrativo. Cosa decidida. ¿Qué más estamos vulnerando? Debido proceso, debido procedimiento. Debido procedimiento, señores. Entonces, en castellano, ¿qué les está diciendo acá? Si te vulneran tu debido procedimiento con la ejecución de una resolución en vía administrativa, oye, entonces, vente acá al Constitucional. Acá yo te protejo. Segunda, por el agotamiento de la vía previa, la agresión pudiera convertirse en irreparable. Hace poco hemos estado y hemos sido partícipes de una elección. Han visto varios candidatos que injustamente han quedado fuera. Esas personas que han quedado, hay como 10, 15 candidatos que quedaron fuera por cuestiones netamente básicas, que no fueron conocidos. Pero bueno, estas personas que la sacaron el día 15 de
enero y faltando pocos días para que quedan las elecciones, ¿ustedes creen que podrían ir al contencioso administrativo o al constitucional? Porque por un tema de qué? Tiempos, señores. Hace rato les dije tiempos. Tercera, la vía previa no se encuentra regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el afectado. ¿Qué podemos entender? A nivel supranacional, les voy a poner un ejemplo. A nivel supranacional, cuando el Estado peruano pierde ante la Corte Interamericana, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado tiene que hacer un informe. Ese informe tiene que ser, por costumbre, tiene que ser remitido a las entidades que supuestamente vulneraron derechos fundamentales para que vean si pagan o no pagan. Para que manifiesten que estén de acuerdo o no con pagar. Ese hecho de costumbre, ¿es válido? Ese hecho de costumbre, de que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado le envía, por ejemplo, al Congreso, a Perú, cuando despidieron por el golpe de Estado del 92 a las personas, a sus trabajadores, ¿ustedes creen que ese procedimiento está bien? ¿Que exista por costumbre? ¿Sí o no? ¿No? Porque no está regulado. No está posibilizado. Ahí tenemos. Esa es la tercera. Y hay varios procedimientos dentro de los procesos, en vía ordinaria como en vía administrativa, que por costumbre las entidades lo hacen como válido. Hay que tener cuidado. Para crear derecho. ¿El derecho qué es? ¿Subjetivo o objetivo? Subjetivo. ¿Y los procesos son subjetivos o objetivos? Tu respuesta. No se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución. La norma dice 5 días para que hagas, para resolver un tema de un descargo, de un despido, y ya van 4 meses y el pobre hombre sigue suspendido y no puede trabajar. ¿Se está cumpliendo o no? Ahí podemos ir a un proceso constitucional. Siguiente, por favor. Agotamiento de la vía previa versus amenaza de la violación de derechos. La praxis judicial ha podido demostrar que todas las personas, por evitar el procedimiento administrativo, dicen: no, si yo me voy a la vía administrativa, me voy a demorar 2 años y se va a vulnerar mi derecho. Entonces hacen un mal uso del agotamiento de la vía previa. Y por otro lado, hay gente que dice: no, sí, me pueden vulnerar derechos, me están amenazando. Oye, a ver, dime tú, esa vulneración, solo basta que el demandante diga que hay una posible vulneración a sus derechos, o tiene que haber una probabilidad o inminencia. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Me como el procedimiento de agotar la vía frente a una supuesta amenaza, ¿ya? Que debe estar basada en la probabilidad o en la inminencia. Esto lo resolvió el tribunal en estas 3 sentencias. Siguiente. ¿Qué dice? El tribunal dice algo. El tribunal dice: mira, tú tienes que agotar las vías si es que no se va a ver vulnerado tu derecho fundamental. Si se va a ver vulnerado o hay una amenaza,
¿ya? Esta amenaza tiene que tener la probabilidad o certeza que se le llama, o la inminencia. ¿Cuál es la diferencia entre la, vamos a llamarlo probabilidad, y la inminencia? La probabilidad se acerca a algo y la inminencia es algo que va a ocurrir. Es un tema de intensidad. Justamente lo que dice el Señor. La probabilidad, estamos en el supuesto de que va a ocurrir el hecho. Es posible y lo podemos acreditar. Mientras que la inminencia es que ya estamos a un paso de que ocurra. Lo más claro, cuando nosotros iniciamos la carrera, por ejemplo, nos metemos 6 años a estudiar Derecho y en el primer ciclo es una probabilidad que nosotros acabemos la carrera. Pero si ya estamos en el 12º ciclo, en la penúltima semana de clases, es inminente. Es un tema de intensidad. Siguiente. Agotamiento de la vía previa versus la dura. Esto más que todo se aplica netamente a procesos de amparo. ¿Qué pasa? Que presenta la demanda una persona, pero el juez al momento de ver la demanda tiene la duda en que si debe o no el señor agotar la vía previa. ¿Qué se hace en esos casos? Si hay una duda, ¿favorece a quién? ¿Y por qué creen que debe de ser así? Se debe tutelar al débil, principalmente el indulto. ¿Por qué? Porque ¿qué vemos en los procesos constitucionales de amparo? Estas son las cosas. Derechos humanos. Siguiente. Inciso 5 del artículo 5. El proceso constitucional de amparo del proceso constitucional será improcedente si a la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en irreparable. ¿Qué es lo que ven ustedes de este considerando? ¿Qué es lo que pueden ver? Hay una premisa. ¿Cuál es la premisa acá? Ya no hay vulneración de libertad. ¿Qué es eso? Ya cesó, ya A la presentación ha cesado la amenaza, vulneración o ha quedado irreparable. irreparable. Se murió el que iba a demandar. Se murió el primer. Y si se murió, se acabó el proceso. Sustracción de la penitencia. Pero ya no hay un amparo de la protección de esos hechos porque si la persona hace cualquier cosa ya no tiene derecho. El legislador y el Tribunal Constitucional, al momento de hacer la interpretación de este artículo, se estableció una premisa muy singular, que es a la presentación de la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que con el solo hecho de que yo haya presentado la demanda, no te están diciendo que lo hayan admitido a trámite, ni siquiera que lo hayan calificado. Dice, si tú presentas la demanda y la misma, y en ese, y ha sido tan piña que ha cesado la amenaza, la vulneración del derecho, o se ha convertido en irreparable, te la voy a desestimar. Contrario censo, si la vulneración, la amenaza se mantiene y tú la has presentado, el Estado que tiene la obligación de tutelar. ¿Qué pasa cuando ya hemos hablado de que ha cesado la amenaza, ¿no?, que
hemos dicho que la amenaza tiene que ser cierta o inminente y debidamente constatable, ¿ya? ¿Qué pasa si es que una persona está pidiendo su proceso de pensiones, que es lo más típico, y a mitad del proceso fallece? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya es tema más civil, ¿no? Pero con el proceso, ¿qué pasa? Si todavía no hay sentencia, ¿el juez debe decir la sustracción? Tiene su problema. Pero ¿qué pasaría si el fallecido no tiene ni esposa ni idea? La beneficio. No. ¿Qué pasa? ¿Continúa el proceso o ya termina ahí? Esa es la pregunta. ¿Continúa el proceso o no? Si no tiene nadie, mi perro se le da a alguien. ¿Qué pasaría? Pongamos otro ejemplo más radical. A uno de esos candidatos que se les excluyó, se le excluye el día 19 y el 26 que fueron las elecciones, ya, y requiere el juez, califica la demanda el día 28 de enero, ya para irse de vacaciones. Califica la demanda. ¿Cómo debe calificarla? ¿La debe de admitir o ya debe sustraerse de la materia porque ya terminó el proceso? Porque ya terminó el proceso eleccionario. A ver. Sustracción de la materia porque ya concluyó la etapa electoral y ya hay nuevos congresistas, o un juez radical dice no, admito trámite y seguimos para adelante. ¿Cuál de los dos? La respuesta lo tiene el artículo, el último párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, ¿sí?, que establece lo siguiente: que en caso de daño irreparable, el proceso debe seguir. ¿Para qué? Para que se busque y se determinen responsables. Porque recordemos que el proceso constitucional, ¿cuál es su finalidad? En general, los procesos constitucionales, los orgánicos, los tutelares, disculpen, no los orgánicos, los tutelares, proteger derechos fundamentales. Entonces, ¿qué va a pasar si es que mañana a esta persona la votaron y se determina que el culpable fue el tribunal electoral porque tuvo ahí encarpetado 3 meses el expediente y nunca hizo nada? ¿Por qué? ¿Por qué el tribunal busca esto? ¿Por qué el tribunal dice no, hay que seguir para adelante? Porque las sentencias también tienen un fin, que es ejemplarizador y de protección. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es buscar responsables para que esa situación no vuelva a ocurrir una próxima. Exactamente. Y todavía seguimos sufriendo, estamos como los enamorados, ¿me quieren, no me quieren? Y hay más, hay como 15 demandas previstas. Y como 8 cautelares que no sé cómo se van a hacer. Sí, vamos a seguir. Seguimos. Y ahí lo que le hablaba, sustracción de la materia versus determinación de responsables. Me adelanté un poco. En este expediente es donde el Tribunal Constitucional dice, vamos más allá, porque la justicia constitucional no solamente tiene efecto respecto a la persona, sino busca un campo de acción más grande, que es para la sociedad, señores. Siguiente, por favor. El inciso 6 del artículo 5 del procesal constitucional establece que
será improcedente una demanda cuando se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional o haya litispendencia. Quedémonos con la primera. Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional. Cualquier persona que no sea abogado podría decir tranquilamente que no se podría presentar un amparo contra una resolución judicial o contra un propio amparo. ¿Sí o no? Si lo leemos taxativamente o literalmente. Esto era así hasta el año 2004. En el caso Goicoechea García, 48-53. ¿Qué pasó? El Tribunal Constitucional dijo no. Mediante proceso constitucional sí podemos ver otro proceso que haya quedado, que tenga una sentencia. ¿Por qué? Porque la propia Constitución te permite el amparo contra el propio amparo, según el artículo 200 de la Constitución, donde se establece que el amparo no procede contra normas legales ni contra resoluciones emanadas de un procedimiento regular. Contrario censu, si el proceso ha sido irregular, sí procede. Por eso que desde el 2004 sí se puede hacer amparo contra amparo y amparo contra resoluciones judiciales. Sí. Pero no solamente basta que yo lo diga, sino que tengo que acreditarlo. Y esta acreditación tiene que ser bien detallada. Señor juez, no se me reconoció el debido proceso. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del Cochabamba. Porque a mí nunca me dejaron una cédula de notificación. No me notificaron en mi casilla electrónica. No me hicieron notificación, no me hicieron una notificación vía celular. Doctor, justamente menciona el juez Cambán, de forma paralela, el Colegio de Abogados de la Libertad está apoyando al club de deudores, ¿no? Y esto lo maneja el estudio Garber Doloría. Las empresas no mencionan de adeudos, exigencias, sino que simplemente la SUNAT habla de aportaciones, ¿no? Y en ese término justamente está la diferencia, que se han generado intereses y que probablemente el Estado tendría que en un determinado momento, ¿no? Algo similar está en la práctica. Y ya se viene la de la libertad, que también se va a dar la audiencia, ¿no? Entonces prácticamente Banco de Crédito y todo el club de deudores tributarios lo van a pagar, ¿no? Siempre y cuando puedan acreditar Así es. el debido Lo que proceso. pasa es que no entiendo todavía por qué se puede llegar a un proceso constitucional cuando se trata de personas jurídicas. Vamos a llegar un ratito. He dicho en el otro momento, todavía no llegamos ahí. O sea que estamos en los procesos. Estamos en la cuaresma. Estamos en los previos, como habían dicho. Siguiente, por favor. Un hecho casi similar es el inciso 7 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional. Se declarará improcedente el proceso constitucional si se cuestionan resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de institución y ratificación de jueces y fiscales, siempre que dichas resoluciones hayan sido motivadas y adicionalmente dictadas con previa audiencia. ¿Qué quiere decir eso? Si es que no han sido debidamente motivadas, ¿qué pasa? ¿Por qué? Por el debido Proceso. proceso. Pero ahí, señores, no había un conflicto, y eso es lo que se habló cuando, por ejemplo, en el caso de... Ahí está el... ¿Cómo se llama el hermanito? El hermanito de los Reyes Blancos. Y Nostroza. Él tiene su propia sentencia. En el caso de Nostroza, por ejemplo,
Él era vocal superior, postuló para ser supremo y lo ballotearon. Y él dijo, no está motivado. Y él la misma sentencia decía, por discrecionalidad de este consejo, no aprueba el examen del señor Bustos. Cuando interpone la acción de amparo, el Consejo Nacional de la Magistratura, ahora Junta Nacional de Justicia, dice, un ratito, se está vulnerando mi autonomía institucional. ¿Es válido o no esa premisa? Que se le está vulnerando su propia autonomía institucional. ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen? Se tiene que partir de una premisa. Todo acto realizado por el Estado es revisable. Hasta ahora, tal es así que, por ejemplo, antes, un claro ejemplo tenemos, los indultos eran discrecionales. Y tenemos dos fallos emblemáticos en los cuales se dejan sin efecto los indultos. ¿Por qué? Porque la naturaleza del indulto era, en base al jus imperium, el Estado, a través del presidente, era una facultad discrecional. Y como tal, él podía hacer lo que quería. Pero el tribunal y el Poder Judicial le dijeron un ratito, está bien, usted tiene la facultad, pero todo acto administrativo que realiza el Estado debe ser revisable. Porque si no, no tenemos la garantía de que sea legal. Exactamente. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente ya. Este es interesante. Y ahí viene a responder su pregunta también. El inciso 9 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional establece que será improcedente la demanda constitucional si se trata de conflictos entre entidades de derecho público interno. Los conflictos constitucionales surgidos entre dichas entidades, sean poderes del Estado, órganos de nivel o de relevancia constitucional, gobiernos locales o regionales, serán resueltos por las vías procedimentales correspondientes. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay un conflicto entre entidades del Estado, vayan a la vía ordinaria y solamente en casos extremos podrán venir. Para esto, ¿cuántos poderes conforman el Estado? ¿Seguro que 3? ¿3? ¿Seguro? Le regalo un libro que me diga que no son 3. Traigo justo un libro. Y que no, son la discrecionalidad que tiene. Es la discrecionalidad que tiene el ponente. Ustedes dirán, este profesor está loco, ¿no? Ha venido a rayarnos acá. A nivel constitucional. Dentro de las 3. Vas por ahí, teniente. Un limoncito más para el centro. Falta poco. Doctrinariamente nos han enseñado que el Estado está conformado, como dice la señorita, o está constituido por 3 poderes. Y esos 3 poderes son iguales y hacen un balance o una equiparación de poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. No obstante, de ahí nos han enseñado que hay organismos autónomos. PGR, Consejo Nacional de la Magistratura, hoy
Justicia, Jurado Nacional de Elecciones. Jurado Nacional de Elecciones, un Tribunal Constitucional que por ahí anda haciendo sus locuras. Eso es en la teoría, señores, pero en la práctica yo les digo que hay uno solo. Y que no es uno de esos tres, sino que es un órgano autónomo. El TC. El TC es el máximo órgano del Estado peruano. Ustedes me dirán, este hombre está loco, ya no, bájenlo. Y yo les voy a decir que sí. Para poner a prueba judicial. Sí, existe un proceso. En el Tribunal Constitucional hay un momento en la vida republicana que es más que los tres poderes del Estado. Y hace poco lo hemos visto. Un poquito, hace meses. ¿Saben cuándo? Cuando ha resuelto un caso. ¿El problema entre quién era? El poder. Y el Ejecutivo. ¿Y quién se alzó sobre ellos? ¿Ustedes creen que está bien eso? No. No está bien porque se legisló, o sea, el Tribunal Constitucional amplió lo que decía la posibilización del problema. Por lo tanto, no cumplió su función, que era exclusivamente la interpretación de la norma. Él, con su sentencia, amplía la norma, por lo tanto, vulnera digamos, el mandato que tiene el Poder Legislativo, que es el único que debe legislar. O sea, lo que pasa es que como somos un Estado bananero, esas situaciones no se ven en el momento. La historia lo juzgará en un próximo gobierno, pero el Tribunal Constitucional últimamente está creando normas. Y la creación de la existencia del tribunal no obedece a ese objetivo, y ese objetivo lo tiene el legislativo, si no, el legislativo está de más. ¿Cuáles son los sistemas de...? No, está muy bien lo que usted dice. Me parece excelente. Porque es válido lo que dice. Si es excelente, no tendrá otro libro. Señores, hay tres sistemas. Tres sistemas de organización administrativa que conocemos: Civil Law, Common Law y no van a notar mal y así. Civil Law, Common Law y Anglo. Bien. Civil Law existe derecho porque está en un compendio de normas. Típico, codificación, derecho positivo. Common Law, derecho común. Jurisprudencia, la prudencia del juez. Y el divo alemán, que es el anglosajón, una cabeza no piensa más que una cabeza no piensa bien. Tiene que ser varias. Entonces, tiene que haber un tribunal de garantías que garantice que cuál es el elemento primordial de todo Estado. Su carta magna. ¿Y quién debe estar al costado de la carta magna defendiéndolo ahí como soldadito? Pero nosotros, como somos buenos copiones, hemos hecho un arroz con mango. Somos
Civil Law, porque tenemos códigos. ¿Sí o no? ¿Tenemos Common Law? ¿Sí o no, señores? También, porque la jurisprudencia, los precedentes vinculantes, la doctrina jurisprudencial, ¿qué más? Precedentes administrativos de relevancia y suma obligatoriedad de ejecución. Señores, por favor. Y tenemos Alemania, un tribunal constitucional. Es decir, hemos hecho un arroz con mango, con tapu-tapu, un ceviche con cerveza y leche. No, pero ahí está ¿cómo le podría decir? La lavada de manos que tienen los juristas de su calidad, porque soy constitucionalista. O sea, yo no veo que haya habido una protesta académica de ese arroz con mango. O sea, no, es que nos adecuamos al sistema y caballero, tenemos que vivir en el sistema. Entonces, mientras no exista una filosofía de buscar un término correcto para que nuestra legislación sea lo más cercana a la búsqueda de la justicia, el sistema nos va a seguir tragando y nos va a seguir tapoteando todos los frijoles y los arroces y lo que tengamos, y va a llegar un momento que el derecho no va a servir para nada, porque simplemente se va a obtener justicia políticamente. Es que, como dice Enrique García y Fernando Cantuarias, dentro de nuestra Constitución hay inconstitucionalidades. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esto. No seguimos solamente un solo parámetro o una sola doctrina. Y ese es el problema. Ese es el problema, que orgánicamente la Constitución diga hay 3 poderes del Estado. Y el artículo 200 diga, ¿no?, que tiene su antecedente en la Constitución del 79, ¿ya?, que diga el Tribunal de Garantías Constitucionales o el Tribunal Constitucional es el garante de la Constitución y su sumo intérprete. Todo eso viene en la copia de la Constitución Española del 78, donde se traen instituciones que no, digamos, encajan con nuestra realidad social. Entonces, el problema es que en determinados momentos se pone como estrella condiciones que al final nos causan esos problemas. Es una pasantía, y en Arica todo es oralizado. Todo. Civil, constitucional, laboral, todo es constitucionalizado. Es oralizado. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que esta oralidad pierde algo muy, muy fundamental. Que como la oralidad te exige a que haya plazos más cortos, el juez, ¿qué pasa con el juez? El juez se vuelve una máquina de qué? De producir sentencias, y sentencias copy-paste. Y al final, ¿qué está pasando ahora con eso? Todo se está yendo a qué vía. ¿Adivinen a qué vía se está yendo? Al constitucional. Eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Es que, lamentablemente, nosotros no tenemos cultura jurídica, y las personas que nos representan, si han estudiado con el fantasma, y si es que han estudiado, ya imagínense, pues, señores. Entonces, esa es una reflexión para todos nosotros. Tenemos que tener cuidado de lo que hemos hecho, de lo que hacemos y de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, algo muy chiquito, la comida chatarra. Esta ley de la comida chatarra viene desde hace 10 años. Pasó por Estados Unidos, México, Canadá, Costa Rica, Nicaragua, fue bastante. Llegó a Colombia,
hizo escala en Ecuador, de ahí se fue a Chile, Argentina, y como nosotros somos medios amigos de los argentinos, arriba, a los peruchos. Pero ¿por qué no hacemos, por ejemplo, como hace Brasil? Que en vez de dar una normativa de prohibir la comida, hace obligatorio que los padres y los hijos lleven un curso sobre alimentación. Es que nosotros copiamos, y copiamos mal. Por ejemplo, esto de las bolsas plásticas, al final, ¿quién se está haciendo rico? El cliente. Entonces, ¿estamos cuidando el medio ambiente o le estamos dando de comer a las grandes empresas? ¿Se dan cuenta cómo nos engañan? Porque la ignorancia es parte Eso es, es parte del sistema para poder vulnerar el sistema democrático. La democracia no puede existir si la gente es ignorante. Porque si la democracia nunca se inventa. como decía, y ahora viene lo prometido en deuda, y vamos a hablar sobre derechos de las personas y derechos del Estado en los procesos de amparo. ¿Y qué tiene que ver con esto? Acá tenemos que diferenciar tres cosas. Las personas naturales, que somos nosotros, las personas jurídicas o privadas, que no tienen que ver, que no tienen relación con el Estado, y el Estado. ¿Ya? Y mi consulta va acá. ¿Las personas hemos nacido con derechos o es que por pelear con el Estado hemos ganado derechos? ¿Ah? Hemos nacido. ¿Otros? Es un proceso histórico. Es un proceso histórico de reivindicación, mejor dicho. Claro, porque las personas inclusive eran objetos. Entonces, vuelvo a decir, ¿nacemos con derechos o es que producto de una reivindicación hemos adquirido derechos? Hemos adquirido derechos. Hemos adquirido derechos. Y tal que una de esas adquisiciones de esos derechos es que hasta el no nacido, el concebido. Ahora no nacido. Pero ¿qué pasa con el Estado? El Estado también, como persona jurídica pública, ¿tiene derechos o no? Dios prudente es el Estado. Por eso tiene el derecho de penalizar a los que han cometido ¿Pero el propio Estado lo hace o le cede ese derecho a un administrador de justicia? Cede. ¿El diablo tiene derecho? El diablo tiene derecho. Hasta un hombre tiene derecho. A un abogado tiene derecho. Y a la tutela. Y a la tutela. Entonces, derechos, ¿el Estado tiene derechos o no? ¿Las personas jurídicas tienen derechos o no? ¿Todos los derechos? No. Es crear sociedad. Es una ley. ¿Pero cuáles son? ¿Cuáles son los derechos de persona jurídica? Son mínimas, son máximas, son apertos, son clausus. Ya me lo puse aquí. Bueno, las personas hemos adquirido derechos como producto de una reivindicación. Hasta el año 50 acá en el Perú las mujeres no votaban. En el 50 dijeron, acá mandamos nosotros. Pero ahora tienen derecho a votar. Las personas jurídicas privadas, no de Estado, tienen todos los derechos que les garantice la preservación de su derecho esencial. Y las personas jurídicas
privadas. Y el Estado. Y el Estado. Ya hemos hablado de las personas naturales, ya hemos hablado de las personas, de las personas jurídicas privadas, ahora de las personas jurídicas Estado. ¿Qué tienen? ¿Tienen o no tienen derechos? ¿O tienen facultades? ¿O tienen mandatos? Esa es una gran discusión. Por eso es que pongo acá antinomia de criterio constitucional. Según el tribunal, según el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional, ahí dices que hay personas, ha visto integrantes y tribunales constitucionales que en un momento determinado han dicho sí, los estados tienen derecho, porque es como cualquier otra persona jurídica. ¿Verdad? Y además dicen, lo que yo le decía, no hay que olvidarse que los derechos fundamentales constituyen una conquista del individuo frente al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, ¿qué tiene que hacer con nosotros? Respetar y garantizar. Siguiente. Pero también, ahora este nuevo Tribunal Constitucional dice no. Hay sentencias, la 007-2003, el antiguo tribunal decía que no, la 007-2003 y la 898-2008 establecen que dicen que no. Porque el Estado, por su naturaleza, tiene criterio, tiene mandatos, y ellos tienen facultades, no derechos. Porque además es una ficción jurídica. Y una ficción no puede tener derechos. Entonces, en eso están ahorita. Todavía no hay un precedente vinculante. Solamente ha quedado jurisprudencia constitucional. Pero ahí, por ejemplo, tienen un bonito caso de tesis constitucional para los que quieran. Porque hay una antonimia. Unos dicen que sí, otros dicen. Pero todos concuerdan en algo. Que sí deben de, aun cuando sean facultades y sean delegaciones, tienen que tener algo. Derecho a tener. Esenciales. Pero en su mínima expresión, mientras que las personas jurídicas, esto a más. Cuando es para el Estado, de esto a menos. Siguiente. Ya vamos a terminar. El inciso 10 dice: ha vencido el plazo para interponer la demanda con excepción del proceso de habeas corpus. Acá nosotros los abogados somos muy buenos para interpretar las normas. Y entonces acá dice, no, ha vencido el plazo para interponer la demanda. ¿Cuándo vence el plazo? Cuando haya vencido el plazo para interponer la demanda. Y el artículo 44 dice, el plazo para interponer la demanda, ¿cuándo se da? Se inicia cuando la resolución queda firme. Dicho plazo concluye a los 30 hábiles después de la notificación de la resolución que ordena cúmplase lo ordenado. Pero acá viene la pregunta. Cúmplase lo, tiene que decir taxativamente, cúmplase lo ejecutoriado, ¿sí o no? Claro, no es. Si somos positivistas, mientras que no tengamos una norma que diga cúmplase el ejecutoriado, ¿qué va a pasar? Tenemos el plazo, no podemos ejecutar. Pero si no dice, ¿qué hacemos? Vamos a estar como Penélope esperando algún día que pase y se determine el tiempo. Esto trajo varias
fijaciones de opiniones entre los tribunos y decía: se tiene que entender como que el cómputo del plazo comienza en cualquiera de estos dos momentos. La notificación de la resolución que queda firme o la notificación de la resolución que ordena el cumplimiento de lo decidido. Cualquiera de los dos. Mientras mandaba decía: ah, ya, entonces si a mí me dice cualquiera de los dos, yo me acojo al que quede firme. Se acabó. Mientras mandaba decía: no, un ratito. Acá, yo me acojo al que diga el cumplimiento de lo decidido. Otra vez, un lío de comadres. El Tribunal Constitucional, como le gusta lavarse las manos, ha dicho: ¿saben qué? Eso ya no vale. Lo que vamos a hacer es que ahora es desde el momento en que ya no exista otro medio real y factible para que tú puedas apelar la futura resolución que vas a pedir que sea vista en proceso de amparo. Se acabó. Es decir, tienes que agotar todas las vías, y si has agotado todo, no todas las vías, todos los recursos. Siguiente. Y bueno, en el caso del amparo ya sabemos que es dentro de los 60 días de ocurrido el hecho, ¿ya? Y si es que existe la posibilidad de poder hacer la respectiva solicitud de tutela. En caso que no podamos, porque hay algún impedimento, el plazo se comienza a computar cuando se levante esa imposibilidad material. Siguiente. Bueno, hasta ahí yo terminaba lo que era mi exposición. No sé si Nico, si tendré unos 10 minutos más para los títulos de sentencias interlocutorias denegatorias, que ya me voy. ¿Seguimos o ya se termina? Bueno, el Tribunal Constitucional, como no le gusta chambear mucho, en el año 2014 vio que había muchos casos que ya previamente, de manera similar, había resuelto. Se había llenado de un momento a otro de recibir 50 demandas diarias a 1.500. Y esto fue producto, no sé si se acuerdan de los conavistas, de los institutos del CONAVI. Ellos llegaron en el 2014 y diariamente ingresaban algo de 500 demandas. Si son más de medio millón, saquen sus cálculos. Entonces, como el Tribunal Constitucional ya estaba lleno de expedientes, ya, respecto a temas que ya se había dicho o ya se había pronunciado, dijo: un ratito, acá no me voy a llenar de papel con gusto. Entonces vamos a agarrar una figura española que a la vez viene de Austria, que se llaman sentencias interlocutorias denegatorias. ¿Cómo se come esto? Siguiente, por favor. Si bien el tribunal le pone un nombre rimbombante, no obstante, no lo define, pero sí pone cuáles son sus causales. Si bien no la define, en el fundamento 43 y 44 se puede ver lo que yo antes les decía, ¿no? Que es un tipo de sentencia que agrupa casos en los cuales ya el tribunal se ha pronunciado o que no están debidamente fundamentados porque no tienen la relevancia constitucional debida. Siguiente. ¿Cuáles son las causales para expedir sentencias interlocutorias denegatorias? Son 4. Sí. La primera, que carezca de fundamentación de la supuesta vulneración que se invoca. ¿Esto qué quiere decir? ¿Fundamentos de qué? De hecho y de derecho, de hecho o de derecho. Bueno.
carezca, no tiene fundamentos con que acreditar la vulneración que se invoca. ¿Esto dónde nos lleva, señores? ¿Qué no han acreditado? ¿La vulneración de qué? Eso es todo. 20 letras, 2 palabras. Siguiente. La cuestión de derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional. ¿Qué entienden ustedes de especial trascendencia constitucional? ¿Qué entienden? Hablaremos de trascendencia constitucional cuando algún acto o hecho vulnere ¿qué? ¿Cuál es el exégesis del derecho constitucional? ¿Y dónde están contenidos? Si no vulnera algún derecho reconocido en la Constitución o algún otro instrumento a nivel internacional, no va a ser denegada mediante una sentencia interlocutoria. Esa es una parte de ¿cómo se llama? Del recurso especial que sea de especial trascendencia constitucional. Pero otro requisito también es el tema de la urgencia. Ya lo hemos visto antes. Si tengo otra vía para proteger el derecho, ¿qué hago? Me voy por la otra vía. Porque el constitucional, ¿qué es? Es una vía, una última ratio en la vía especial. Siguiente. La cuestión de derecho invocada contraviniendo un precedente del Tribunal Constitucional. Para esto tenemos que tener en cuenta qué es el precedente del Tribunal Constitucional, qué hablamos o qué vemos en un precedente del Tribunal Constitucional. ¿Por qué son tan importantes los precedentes? Los precedentes, señores, del Tribunal Constitucional son el desarrollo que hace el Tribunal respecto a una parte determinada de la Constitución, en el cual desarrolla, amplía o modifica la intensidad de protección de un derecho fundamental. Por ejemplo, Anicam Hernández, caso 1417-2004. Hasta antes de Anicam Hernández, nadie podía ir por temas de pensión vía amparo. ¿Qué decía? Que si aquella persona que ganaba menos de 4.15 puede ir al amparo. Si estás pidiendo cuestiones accesorias al proceso, a tu pensión, ve todo el proceso. Va desarrollando. Va haciendo, poco a poco va desarrollando un derecho o una parte de la Constitución. ¿Y esto en base a qué tiene? ¿Y esto en base a qué lo hace? Ya lo hemos dicho, artículo 200 de la Constitución. El Tribunal Constitucional es el sumo intérprete y garante de la Constitución. Y por último, se haya definido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales. Lo que pasó con los fonavistas. Ellos pedían que les devuelvan el Fonavi. Ya previamente el tribunal se había manifestado que esa no era la vía. Y ellos aún así comenzaron a interponer demandas. Entonces, ya saben cuáles son los 4 requisitos de las sentencias interlocutorias. Pero estas sentencias interlocutorias tienen que cumplir y no caer bajo los parámetros del caso Yamoja. ¿Y qué es el caso Yamoja? El caso Yamoja habla sobre el hecho de una sentencia de vida. Y una sentencia de vida debe estar debidamente motivada.
En caso que no esté motivada, puede caer en los siguientes, en los siguientes figuras jurídicas: la aparente motivación, la indebida motivación, la aparente aplicación de la norma, la indebida aplicación de la norma. Entonces, cuando a ustedes en algún momento les toque una sentencia, les declara el Tribunal Constitucional cualquier caso en general, pero en especial una sentencia interlocutoria, ustedes tienen que sacar su caso Yamoja y ver si es que está dentro de los estándares. Porque si ha caído en una aparente motivación, en una indebida aplicación de la norma, en la no aplicación de la norma, entonces, ¿qué podríamos interponer ahí, señores? ¿Amparo contra qué?